cuento religioso, que insisto en esto, yo creo que el universo está conspirando contra nosotros para que no tengamos este encuentro, pero lo vamos a tener igual. Sí, sí, les vamos a arrancar de nuevo, porque por lo que me comentaron no se entendió nada de lo que estuvimos hablando con ella, así que vamos a intentar de una manera muy resumida poder hacerles un primer acercamiento a todo lo que teníamos pensado para hoy. Bueno, nada, arrancamos otra vez. Les contamos, me vuelvo a presentar, soy Mica, soy estudiante avanzada de Licenciatura en Trabajo Social. En este momento soy adscripta a la Cátedra de Geopolítica, pero soy parte del grupo de investigación, Políticas Públicas, Estado, Políticas Públicas y Protección Social. Y nada, por eso soy compañera no solo de Eva, que también es parte del grupo, sino también del equipo de esta cátedra, como son Luta, Mibelu, bueno, también Dante, Ale y demás. Y entendiendo que las cátedras las construimos entre todos, y sabiendo que surgió por ahí un tema específico en el grupo de WhatsApp, es que hoy hacemos este encuentro diferente, en donde vamos a estar compartiendo con Eva y van a estar compartiendo un poco conmigo también algunas cuestiones referidas a las cuestiones de género, violencia de género, ¿sí? Estoy tratando de resumir todo. Con Eva somos compañeras de militancia, militamos en Ni Una Menos General Alvarado, y realizamos tanto en la práctica como lo que tiene que ver con la investigación, cuestiones relativas a la violencia de género, tanto el acompañamiento de violencia de género como la investigación propia, digamos, más teórica de las cuestiones de género, y por eso hoy estamos acá. Decirles que sí, para nosotros es importante que puedan expresar y contarnos las cosas que les atraviesan, como fue esta situación particular de una situación de violencia de género grave, terrible y aberrante que sucedió en la ciudad de Mar del Plata, que ustedes eso pudieron como trasladarlo de alguna manera al grupo de WhatsApp, quizás sin pensar que era algo que podríamos abordar en el encuentro, pero que nos parece fundamental no dejarlo pasar, porque es algo importante a poder trabajar, ¿sí? Y que esto también sea una puerta de entrada para ustedes, para cualquier cosa que entiendan, que les atraviesa, que les genera dudas, que les genera cuestionamiento y que entienden que pueden y que quieren trabajar, poder traerlas para programar estos encuentros o programar incluso, capacitaciones, cursos, seminarios en el marco de la cátedra y demás. Eva les va a contar un poco al principio sobre la ley que tenemos en Argentina, que es la 26485. Yo como previo a todos estos conceptos que le da Eva sobre qué es la violencia de género, los tipos, las modalidades y demás, que tengan en cuenta, les decía hoy, que quizás la génesis de las cuestiones de la violencia de género se encuentran en todas las situaciones que se dan en la sociedad patriarcal en la cual vivimos, de exclusión, discriminación, violencia, etcétera, etcétera, hacia las mujeres, diversidades y disidencias. Y tomando los comentarios del Instagram que pudimos ahí ver entre que se cortaba y demás, entender esto, que vivimos en una sociedad patriarcal. ¿Por qué? Porque hay un grupo de privilegiados, que son los hombres, y un grupo de oprimides, que somos mujeres, disidencias y diversidades. ¿Por qué esto? A ver, obviamente no es lo mismo, por ejemplo, ser un hombre heterosexual de clase media alta, formado, capacitado, que ser un hombre negro, homosexual, en una villa, en una favela de Brasil, digamos. Obviamente estos dos hombres no van a tener los mismos privilegios dentro de la sociedad patriarcal, pero siempre los hombres tienen más privilegios que las mujeres, y que las diversidades y que las disidencias en esta sociedad, por un montón de cosas y ejemplos que podríamos dar y que Eva también va a dar más adelante, pero es tan sencillo como, por ejemplo, googlear cuántos femicidios hubo en Argentina hasta el día de hoy, 27 de abril, y se van a dar cuenta de por qué esta sociedad es patriarcal. Tengan en cuenta que cuando hablo de femicidios no hablo de la muerte de las mujeres en general, sino de mujeres que han sido, a las que han matado hombres que muchos de ellos en algún momento dijeron haberlas amado, ¿no? Digo, un poco para cerrar algunos de los comentarios que estábamos viendo en el Instagram. Te tiro una pregunta, Eva, que me dicen acá en Instagram, porque no quiero que se me pase, por ejemplo, todos los hombres o los machistas. Entiendo que se refiere cuando hablo de los privilegios, ¿no? No todos los hombres tienen los mismos privilegios, pero sí, las mujeres, las disidencias y las diversidades somos mucho más oprimidas que los hombres dentro de la sociedad.
Insisto en este ejemplo, no es lo mismo ser un hombre blanco, heterosexual, de clase alta, formado, que ser un hombre negro gay en una favela, ¿sí? Obviamente sus privilegios van a ser distintos. Pero siempre los hombres en general tienen más privilegios que las mujeres. El claro ejemplo es el gran número de femicidios que hay a nivel mundial y mucho más en nuestro país. No me quiero extender más porque Eva ahora les va a hablar más específicamente sobre estas cuestiones y la definición y demás, así que te paso la palabra y te empiezo a filmar desde el Instagram que ahora se ve. Bueno, vamos con el nuevo intento, espero que me escuchen bien, cualquier cosa me van avisando. Bueno, yo soy Eva Cuevas, soy licenciada en Trabajo Social, trabajo en Patronato de Liberades ya desde hace muchísimos años y me sumé el año pasado al grupo de investigación. En este momento soy docente adscripta en la Cátedra de Geopolítica y bueno, pertenezco a este gran, maravilloso equipo de trabajo, el cual conformamos todos, donde bueno, quiero que sepan que estamos todos interrelacionados, comunicados y que hay realmente un gran trabajo y soporte de equipo. Y por eso es que, bueno, hemos decidido también abordar como en una primera instancia, porque entendemos que estos temas no se agotan, o sea, son temas que están en permanente debate, en permanente construcción y en permanente deconstrucción, ¿no? Porque tenemos como tantas cuestiones tan naturalizadas y tan internalizadas, que no necesariamente cuando vamos a hablar de violencia vamos a hablar justamente de un golpe. Un poco profundizando esto que abarcaba Mica, ¿no? En cuanto a la estructura, ¿no? Desigual en la cual se conformaron nuestras sociedades, donde pone como ciudadanas de segunda a las mujeres. Voy a remitirme a un ejemplo que di, ¿no? Ya lo di, pero creo que no lo escucharon, pero tiene que ver, por ejemplo, la primera legislación que tuvimos respecto al derecho internacional, ¿no? Que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando hablábamos justamente de qué sujetos estaban incorporados dentro de esa legislación, estábamos hablando exclusivamente de hombres con genitales masculinos. O sea, las mujeres era posta, no estábamos incluidas. Cuando se hablaba de esos primeros derechos garantizados en esta sociedad, ¿no? Nueva conformada en este orden capitalista y con el surgimiento de los estados, claramente no incorporaba a las mujeres en la categoría de sujetas de derecho. ¿Sí? A partir de esos momentos y esos estadios, gracias a la organización de las mujeres y la participación, se ha logrado la conquista sucesiva de distintos derechos que fueron, digo, consagrados en distintas legislaciones, ¿no? Tanto a nivel internacional, que son las que inspiran las legislaciones que tenemos a nivel local. A ver, en algún momento las mujeres no podían votar, o sea, si hacemos como una retrospectiva en nuestro país, las mujeres hace menos de 100 años que votamos, ¿no? Las mujeres no podíamos, digo, ejercer el cuidado parental de nuestros hijos. Eso fue real, es real, no hace tantos años tampoco que lo podíamos hacer. No podíamos administrar nuestros bienes, no podíamos opinar por voluntad propia. Los invito por ahí a ver, hay un pequeño video de internet que recolecta justamente la sesión que hubo en debate en el Congreso, que llevaron adelante los hombres, de por qué, hablo más lento, de por qué las mujeres no podíamos votar y por qué sí podíamos votar, ¿no? Y hay un argumento muy claro que habla sobre nuestra condición de incapacidad para opinar y participar políticamente, ¿no? Y habla justamente sobre estos roles o funciones asociadas específicamente a las mujeres dentro de la sociedad, que generalmente y siempre estarán vinculadas a la maternidad y al trabajo doméstico. Un trabajo justamente no pago y que es trabajo. O sea, a ver, lavar, cocinar, planchar, atender, cuidar, maternar, la carga mental que eso implica, organizar las cuestiones de la escuela de las niñas, etcétera, etcétera. Todo eso es tiempo, es energía, que no es paga, no es remunerada, ¿no? Que se hace, eh, digo, por esas categorías inventadas socialmente, relativas al instinto maternal, al que somos madres por naturaleza, al que lo hacemos por amor, la abnegación de la mujer, la entrega, ¿no? Digo, todos estos adjetivos atribuidos históricamente a las mujeres. Nosotros en nuestro país tenemos una legislación bastante superadora. ¿De qué data? Del 2009, ¿no? Que es la ley 26485, ¿sí?
es un texto bastante inspirado en la Convención Belén do Pará, que la Convención Belén do Pará data de 1979, o sea, del año que yo nací, tengo 42, o sea, lo declaro acá públicamente. Eh, o sea, imagínense la cantidad de años que pasaron. 1979, como humanidad, digo, hacemos este acuerdo, porque la Convención Belén do Pará está inspirada en la CEDAW, entonces pasaron, ¿cuántos años? De 1979 a 2009 pasaron muchos años, ¿no? Pero a ver, ¿por qué necesitamos leyes? O sea, porque esa es la pregunta. ¿No? ¿Por qué necesitamos leyes? Si nuestra sociedad hubiese sido igualitaria y hubiese estado conformada de manera igualitaria, no necesitaríamos justamente legislaciones diferenciadas para garantizar derechos justamente a una población que ha sido marginada y puesta en un lugar de segunda desde los inicios de las sociedades. Entonces, voy a remitirme, a mí me parece que es una ley bastante rica, por ahí hoy le podemos hacer como muchas críticas, ¿no? Pero en sí es bastante rica, es bastante vasta, está también en permanente construcción, a lo largo de los años ha tenido algunas modificaciones interesantes también al respecto, introduciendo, digo, nuevas categorías y nuevos tipos de violencia, pero lo que tiene subrayante esta ley es que considera distintos tipos de violencia, ¿no? Entonces, cuando va a definir a la violencia, lo define en el artículo número 4 de la ley, habla de toda aquella conducta, ya sea por acción o por omisión, o sea, por no hacer nada, ¿no? Que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿sí?, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psíquica, psicológica, sexual, económica, patrimonial y la de seguridad personal de las mujeres. Y agrega además la ley, que también es la ley 26.485. Y también esta ley agrega que se va a contar y se va a entender por violencia aquella que cometan todos aquellos agentes del Estado. ¿Y por qué? Y ahí hay algo que por ahí no mencioné, ¿no? Y que me parecía como, que nos parece como importante siempre retomar, y es importante que empecemos a interpelarnos desde ahora, desde el vamos. Elegimos estudiar trabajo social, elegimos ser trabajadores sociales. El 90% de los espacios socioocupacionales que vamos a desempeñar el quehacer y el ejercicio profesional es dentro del Estado, ¿no? Entonces, generar procesos de deconstrucción y ponernos los lentes de género, como le digo yo, ¿no? O tener justamente esta mirada, al trabajar en el Estado no tendría que ser una opción y algo que esté sujeto a si quiero, si puedo y si tengo ganas. Entonces, es importante porque también entendemos que estos procesos de deconstrucción son internos también, desembarazarnos o desnaturalizar un montón de cosas que tenemos en la sociedad dada, ¿no? Como, no sé, como el techo de cristal, por ejemplo, ¿no? Que es un concepto que hasta lo van a escuchar inclusive de muchos docentes. Yo me acuerdo que tuve una materia donde un docente hombre, heterosexual, sostenía lo del techo de cristal, por ejemplo, ¿no? O sea, esto de que las mujeres no tenemos el mismo avance profesional o no vamos a avanzar profesionalmente de la misma manera que un hombre porque somos madres, ¿no? Bueno, esto. Entonces, la cuestión de tener mirada de género o no género, cuando seamos profesionales, en el cotidiano profesional, vamos a trabajar con personas. Y si no tenemos en cuenta justamente estos determinantes, o no conocemos cuáles son los derechos que están garantizados dentro de las legislaciones, claramente estamos atentando contra los derechos de una persona que se presenta en nuestro servicio, ¿no?, cotidianamente, e incluso por acción o por omisión, estamos perjudicando literalmente, no quiero decir malas palabras, por favor, pero podemos perjudicar seriamente la vida de alguien. Y esto es importante que lo empecemos a pensar y a tensionar desde el vamos, ¿no? Y también, bueno, esta ley en su definición incorpora es la violencia indirecta, ¿no? O sea, a ver, yo hago algo de forma directa, pero de forma indirecta estoy perjudicando a alguien, ya sea por conducta, por acción o omisión, disposición, criterio, práctica discriminatoria, que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón, ¿no? Por ejemplo, cuando
Digo, lo tiro como ejemplo, porque a ver, la ley está muy linda escrita, pero a ver, en lo concreto, ¿cómo se manifiesta esto? Y cuando, por ejemplo, niego información, o sea, yo no estoy haciendo nada, justamente, esa visión. Le estoy negando información sobre los derechos, no sé, sexuales y reproductivos, por ejemplo. Porque soy objetor de conciencia. Pongo un ejemplo. ¿No? Y no estoy de acuerdo con la anticoncepción femenina y todo lo demás. Y estoy cometiendo justamente violencia directa. ¿Sí? Después esta ley, y acá hay algo que es algo superador, y yo voy a decir esto pues yo lo problematizo un montón, ¿no? Yo ya por el año 2000, cuando estaba haciendo mi práctica profesional, hablamos de violencia familiar. Cuando hablábamos de violencia a las mujeres, hablábamos solamente de violencia familiar. Y eso, ¿qué significa y qué implica? Implica justamente dejar al fenómeno de la violencia de género como algo que ocurre de puertas para adentro, algo del ámbito privado, algo que digo, no, no pasa en el mundo, ¿no? Cuando en realidad sí, ocurre y ocurre todo el tiempo. Lo superador justamente de esta ley, que viene, digo, a enriquecer y a contemplar un montón de violencias, es que considera tanto el ámbito público como privado. Y habla no solamente de los tipos de violencia, sino también de las modalidades que esa violencia va a ir adquiriendo, ¿no? Entonces, voy a citar artículo 5 y artículo 6 de esa ley, ¿no? Puntualmente. Voy a tratar de hacerlo como sintético. ¿Y por qué voy a decir esto? Otra cosa superadora que tiene esta ley es que generalmente cuando hablamos del concepto de violencia, hablamos o pensamos o ideamos en general que tiene que ver con esta violencia que se ve, con esta violencia que yo puedo ver el golpe, puedo ver la marca, una mujer violada, una mujer asesinada, ¿no? Por cuestiones de género. Entonces, generalmente tiendo como a naturalizar que eso es violencia y no identificar otro tipo de violencias, ¿no? Entonces, cuando la ley habla claramente de violencia física, que es toda esa que ya conocemos, que tiene que ver con la violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres, ya sea, o sea, todo aquello que afecte a la integridad física, la violencia psicológica, ¿no? Que justamente es una de las violencias más invisibles, pero que es la que primero precede al golpe. Antes de que te caen a trompadas, primeramente menoscabaron de tal manera tu autoestima y te descalificaron de tal manera, o te coaccionaron o te manipularon de tal manera para preparar la llegada del golpe. ¿Sí? Esto ocurre todo el tiempo, esta cuestión de, a ver, no valés, no servís, ¿quién te va a querer? Nadie mejor que yo para estar con vos, porque mirate, mira lo que sos. A ver, digo, son como determinadas expresiones que se van manifestando en el cotidiano, ¿está? Y que van menoscabando justamente, ¿qué cosa? La autoestima, ¿no? El me amo, el sé quién soy, el me valoro, está el prohibir relaciones, el controlar los celos. A ver, esta falsa idea de que creemos que si me celas porque me ama, porque me quiere, cuando en realidad es una actitud de control, ¿no? Donde empezamos a limitar nuestra actividad diaria, nuestra actividad cotidiana, a ver con quién hablamos, con quién chateamos, quién tenemos de amigo en Facebook o en Instagram, digo, con quién nos escribimos por Messenger, ¿no? Sí, el artículo 5 es el que habla de los tipos de violencia y el artículo 6 es el que habla de las modalidades. Después tenemos la violencia sexual, que la violencia sexual abarca, digo, todos aquellos digo, espectros que tengan que ver con la integridad sexual, que no solamente habla de justamente una penetración, ¿sí? No necesitas ser penetrada para justamente sufrir abuso sexual, ¿sí? Tiene que ver con los miramientos, con los tocamientos, con el acoso, ¿sí? Tiene que ver con un montón de manifestaciones que se presentan. Sí, que pongamos la lista de violencia que están pidiendo. Mica, si lo podés escribir mientras. Bien, después tenemos la económica patrimonial, ¿no? La económica patrimonial, cuando está la cuestión, a veces no se tensiona. Esto de que, a ver, a nivel mundial, las mujeres accedemos a menos cargos de poder y por ende cobramos mucho menos. Esto es una realidad estadística, ¿no? Las mujeres ganamos el 27% menos que los hombres a nivel mundial. Y según la Organización Mundial de la Salud, cree que vamos a tardar 170 años en lograr una paridad real económica a nivel mundial.
las mujeres en general son las que acceden a condiciones laborales muchísimo más precarias que los hombres, trabajos en negro, sin ningún tipo de seguridad social, de prestación, sumado a que, digo, sostienen esta doble carga laboral del trabajo por fuera, en trabajos altamente precarizados, con el trabajo doméstico, lo que produce un gran desgaste físico también, ¿no? Por tener una doble carga laboral, tanto física como psíquica, sumado a el deterioro o las mujeres que se han dedicado íntegramente a trabajar en la casa, ¿no? Al cuidado de los otros miembros de la familia, y eso es un trabajo no reconocido. Por eso digo, leyes como las moratorias jubilatorias, por eso digo para las amas de casa, digo, son leyes superadoras que intentan justamente equiparar esta desigualdad. Digo, ¿cuántas mujeres tenemos que llegan, han laburado toda su vida en el ámbito doméstico y no se han podido jubilar, ¿no? Y justamente, sí, están re bien definidas, como dice Mica, justamente tenemos, digo, esta diferenciación donde la administración central del dinero y del acceso a los bienes y servicios ha estado monopolizada por los hombres, porque los hombres en general son o ganan más o son los que administran el dinero, ¿no? Entonces, se presentan como estas situaciones de, bueno, tengo que ir al supermercado, y el otro le dice, che, ¿cuánta plata necesitas? Y dice, y no sé, necesitaría 3.000. Bueno, no, te voy a dar 2.000 y arreglate como puedas. Y más vale que esté la comida hecha, ¿no? O sea, y después llegamos a la noche y, che, pero ¿por qué le pusiste carne guiso? Y bueno, esto se presenta de forma cotidiana, ¿no? O la administración de los bienes. O sea, las mujeres no hace tanto tiempo que podemos administrar y disponer literalmente de nuestros bienes. Antes nuestros bienes eran administrados por nuestros padres, hermanos o cónyuges, ¿no? Éramos representadas económicamente justamente por los hombres. Esto fue real, es real, y no hace tanto tiempo. Si nos ponemos a mirar hacia atrás de la historia y recuperamos un poco el tema de la conquista de derechos, no hace tanto tiempo que esto ocurría, ¿no? Entonces, hoy tenemos una legislación que reconoce justamente las cuestiones de violencia económica patrimonial, ¿no? Donde también están incluidos, a ver, cuando te roban tu documentación, los títulos de propiedades que tengas a tu nombre, bueno, esto de la limitación de los recursos, la privación del dinero mínimo para poder subsistir y cubrir los gastos de la casa y de subsistencia de los hijos, la limitación o control de los ingresos, ¿no? Existe todavía mucha configuración de esto de bueno, a ver, cobraste, bueno, ¿cuánto cobraste? Listo, me das la plata a mí, yo la administro, ¿no? Y no justamente fruto de consensos dentro de una pareja, ¿sí? No como fruto del consenso de una relación, ¿no? Sino en esta cuestión así como de imposición, porque el dinero de alguna manera es utilizado como un instrumento de poder. Después tenemos la violencia simbólica, ¿no? Esta violencia que se expresa a través de distintos estereotipos, mensajes y valores, que reproduce justamente esta desigualdad y esta discriminación en las relaciones sociales, ¿no? Y naturaliza de alguna manera el rol de la mujer en la sociedad. Y acá voy a referirme, digo, creo que la publicidad es el gran ejemplo, justamente, si bien yo siempre digo, han sabido los grandes mercados mutarse rápidamente y han escuchado mucho las críticas que venimos haciendo las feministas desde hace un montón de tiempo, y se han sabido como modernizar y ponerse, digo, un poco más pillo en esto, y hoy, no sé, tenés la propaganda de Mr. Músculo, donde está el hombre y la mujer, con el Mr. Músculo en el medio, el trabajo de la casa es compartido. Digo, pero si nosotras nos remitimos hace poquitos años atrás, no hace tantos años atrás, era, a ver, la gran ama de casa limpiando, regobiada con la casa del trabajo, y aparecía este hombre, todo musculoso, con este producto que nos venía a salvar. O sea, nos venía a salvar y a rescatar. Bueno, Disney es maravilloso, digo, creo que, bueno, ahí Lane dice, el otro día me quedé helada viendo una publicidad antigua de Sancor. Bueno, nada, son mortales las publicidades, chicas, son mortales. Y es más, voy a tirar otro ejemplo. El de revolear el plato de fideos por la cabeza, sí, la vi. Voy a sugerir algo. Si tienen tiempo, busquen en internet el manual de la buena esposa. Por favor, búsquenlo. Es súper interesante. Digo,
¿Por qué voy a decir esto? Porque era un folletín de revista que nació, se elaboró en Estados Unidos. Es el manual de la buena esposa, ¿no? Esto los tips donde ser buena mujer. Chicas, yo me acuerdo una revista muy conocida, digo, que lee todo el mundo, tipo de la clase alta sociedad, que decía cómo hacer, por ejemplo, cómo hacer debutar a una ¿cómo se le dice a las niñas más jóvenes? Una teenager o algo así por el estilo mencionaba, ¿no? Por ejemplo, digo, titular, primera plana de una revista, ¿no? Lo pongo como ejemplo, teens, ahí está, Jimena, gracias. Estoy medio vieja, me parece. Pero bueno, sí, o sea, hablaba justamente de esto, ¿no? ¿Cómo hacer debutar? Y bueno, el folletín de la buena esposa, las invito a leerlo, de verdad. En algún punto, por ejemplo, decía, yo digo, lo tiro ahí como con Nicole Neumann, tenés razón, que era muy chiquita, tenía 15 años Nicole en ese momento. O sea, es gravísimo, era una niña, una menor de edad, se configura como abuso sexual, sépanlo, o sea, digo, en el medio, ¿no? Pero en el manual de la buena esposa, por ejemplo, los textos de primaria, mortal, mi mamá me ama, es mortal. Bien, mi mamá me cuida, mi mamá me hace la comida, yo me acuerdo de eso, el libro Voy contigo de primero y segundo grado, mortal. Bien, ahí está, genial, Silvana, que encontraste Manuel de la buena esposa. Pero tiro como una frase, el otro día justo estuve en un seminario y rescatábamos este folletín, y en realidad nos interpelábamos, ¿no? Porque decía esto, eh, trata de estar bien arreglada cuando él llegue a su casa. Tómate 10 minutos antes de la llegada de la casa, y lo digo así en este tonito, ¿no? Tómate 10 minutos antes de llegar a la casa para poder descansar, para estar fresca, arréglate, píntate, y muéstrate cariñosa, escuchándolo. Yo sé que has tenido, digo, muchos problemas, pero tus problemas no son importantes. Él tiene la centralidad, él ha tenido un día de estar todos los días con otras personas en cosas importantes. La prioridad para escucharlo la tiene él. Digo, quiero traerlo. ¿Y por qué lo voy a traer? Porque hoy lo decimos y lo podemos decir, digo, en un tono muy burlesco y cagándonos de risa, pero la pregunta que les invito a hacerlo cuando lo miren es preguntarse justamente cuántas de algunas ideas todavía seguimos reproduciendo todavía, ¿no? Eh, Nada, lo invito realmente a hacer ese ejercicio. Leerlo y empezar a preguntarnos, sí, es un espanto, de verdad, por donde lo mires, pero voy a preguntarme todavía cuánto tenemos internalizado las mujeres todavía de la necesidad, por ejemplo, de estar con el pelo planchado, de peluquería, con las uñas bien pintadas y bien lindas, justamente para agradar al otro, ¿no? Digo, ¿cuántas mujeres todavía siguen hoy por hoy bajo estos cánones o estereotipos de belleza establecidos de lo que hegemónicamente sigue siendo la mujer linda, digna de ser gustada y sigue vigente dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y cuántos mandatos todavía seguimos como sufriendo y llevando, digo, en el hombro, ¿no? Cuántas dietas y cuántas cagadas de hambre tenemos encima, justamente para poder entrar en este pantalón talle 38. Nada, Eva, lo tiro disculpa como que pregunta. te Sí, interrumpa. Nos quedan menos de 2 minutos. Volvemos con este link de Zoom cuando se corte, así porque el vivo de Instagram todavía sigue. Creo que algunas cosas quedaron claras. Lo básico que queríamos por lo menos decir quedó claro. Para la segunda parte, si tienen preguntas o aportes, estaría bueno que si alguno se anima a prender el micrófono o por el chat o por el vivo, lo diga, tampoco para que sea un monólogo de Mica y de Eva. Si quieren contar lo que pasó en el grupo de WhatsApp, alguna experiencia, sentires, sería el momento en el segundo Zoom. Así que esperamos que Eva dé algunas aclaraciones más, se corta y volvemos por el mismo link. Bien, ahí está. No quería que se perdiera este último comentario porque me gustaría como retomarlo.
ahora cuando volvamos, ¿no? Que tiene que ver justamente qué pasa cuando los hombres sufren violencia, ¿no? Así que sí, si quieren lo podemos retomar, me gusta que lo retomemos. Pero bueno, nada, después el tema de modalidades, creo que las modalidades son como muy claras y justamente hacen alusión de los ámbitos en los que ocurren este tipo de violencias, ¿no? Que contemplan no solamente lo que pasa dentro de la casa y de puertas para adentro o en las relaciones interpersonales, ¿no? O sexoafectivas, sino que también contempla ese otro tipo de violencias que están ocurriendo cotidianamente, digo, en la calle, en las instituciones, en las organizaciones. ¿Cómo estamos? Denme el ok para seguir. Sí, ahí estoy grabando, así que si querés retomar, Eva. Listo. Quiero retomar con estos aportes interesantes que habían hecho en el chat, que están muy buenos, y me parece re interesante esto que decía Lu, que lo podamos hacer como un ida y vuelta, que no sea una cuestión, digo, de monólogo, ¿no? A ver, yo siempre tengo esto, el patriarcado nos jode a todos, a todes. ¿Por qué? Porque el patriarcado, bueno, acá dice Noelia, mi comentario es puntual porque mi hermano fue a pedir ayuda, perdón, pero se me van los mensajes, fue a pedir ayuda por los maltratos psicológicos y económicos, no hubo respuesta alguna, hace 1 año y medio que se suicidó. Bien, es fuerte, es muy, muy fuerte lo que acabas de contar. Bien, gracias, Cele. En principio, en primer lugar, acabas de contar algo fuertísimo y en principio decirte que te abrazo muy fuerte, definitivamente. Porque es difícil sobrellevar el dolor y entiendo que tu dolor es un dolor con el cual tendrás que haber aprendido a convivir y que te va a doler siempre. De verdad, lo sentimos mucho y acá estamos para también acompañarte y atravesar esa situación, de verdad. Sí, Noé, estamos con vos, sabelo, y empatizamos justamente con esa situación. Cuando decimos que el patriarcado nos jode a todos, es porque estamos hablando que es un sistema justamente de opresión que nos condiciona y nos limita dentro de la vida, ¿no? Así como a las mujeres nos encajan un muñequito, tenemos que cuidarlo, a los hombres les dicen que sus emociones se las tienen que meter donde no les da el sol. ¿Sí? O sea, los hombres muchas veces una gran incapacidad justamente de manejar y controlar sus emociones. No saben qué hacer con esas emociones. ¿Por qué? Porque fueron reprimidas, porque llorar es de maricón. Porque expresarse, poner en palabras lo que siento, lo que me pasa, lo que me atraviesa, situaciones de la vida cotidiana, están asociadas con características negativas, que usualmente son esas características negativas que nos han atribuido a las mujeres. La sensibilidad, la emocionalidad, la empatía, digo, ¿no? Como atributos exclusivamente femeninos, e incluso con esta carga peyorativa de que es algo negativo, ¿no? Que es algo que muestra debilidad, porque los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser combativos, tienen que, digo, ser proveedores, tienen que salir a trabajar y ganar y sustentar la casa, ¿no? Y en general se les da muy pocas herramientas justamente para poder abordar las conflictivas que van surgiendo a lo largo. Yo siempre cuando hablo de un hombre violento, por ejemplo, siempre todo el mundo, muchas veces escuchas decir, uy, son enfermos. No, no son enfermos. Son el producto de una construcción social desigual que ha condicionado desde antes de nacer, te condicionó la vida. Porque la construcción del género y de la expresión de ese género te marcó desde antes, que estabas ya en la panza y tus padres fantaseaban con qué sexo ibas a tener. Entonces, de acuerdo a esa genitalidad, se te atribuyeron ya proyectos, un nombre, un color, qué era lo que iba a tener.
Bueno, eso dice Mailén. Por eso es tan importante cuando un hombre logra comenzar a deconstruirse. Se criaron con esa mentalidad, esa cultura, familia, amigues, que ya lo condicionan tanto como a nosotras. Exactamente. O sea, nos condiciona. Pero a ver, yo quiero decir esto, nos condiciona de manera... O sea, no estábamos en la panza, éramos un cigoto ya, y ya estábamos condicionados, ¿no? De lo que teníamos que hacer, lo que se iba a esperar de nosotros, hasta qué colores íbamos a usar y con qué juguetes podíamos jugar. Y qué teníamos que sentir y qué tenemos que no sentir. Entonces, decimos esto, el patriarcado nos jode a todos, claramente. ¿Por qué decimos que a las mujeres nos jode más el patriarcado? Porque a nosotras nos acaban matando. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Porque cada 19 horas... Sí. El tema es que yo lo viví en carne propia, que al hombre también es como que lo tratan de loco igual, porque dice las cosas y no es algo creíble que una mujer te trate así. Que decir, él es el hombre. Que decir, que le pase a una mujer es como visto normal. Ahora es muy distinto cuando le pasa al hombre. ¿Sí? Lo ven como que vos estás loco. A ver, sos hombre, podés parar. Es muy difícil llevarlo también el tema familiar. No solamente él, sino la familia que está a su alrededor. ¿Cómo poder ayudarlos? ¿Qué armas tenés? Es algo que les puedo asegurar que no tenés ninguna. Es que justamente todavía, digo, a pesar de que tenemos estos espacios de encuentro donde nos ponemos a interpelarnos, a deconstruirnos, a continuamente cuestionarnos este tipo de construcciones, ¿sí? Todavía seguimos viviendo en una sociedad netamente patriarcal y heterosexual, ¿sí? Donde los privilegios, bien como lo mencionaba Mica, justamente están para determinada situación y determinada condición y característica que vaya asumiendo tu vida. Y realmente, cuando estamos hablando no solamente, hubo una pregunta en Instagram, por ejemplo, que hoy la transmitieron, ¿no? ¿Cuál es el lugar de los hombres? Digo, en toda esta lucha, ¿no? Si me preguntas a mí, como feminista, ¿cuál es el lugar de los hombres? Construir espacios necesarios de interpelación entre ellos mismos, entre hombres. Espacios de deconstrucción y de reflexión. Yo no necesito que venga el compañero hombre a cortarme la calle en una marcha, sino que empiece a interpelar estos grupos de varones, ¿no? Empiece a cuestionar inclusive su relación y su construcción, ¿no? Eva, O sea, un sí. segundo para aportar algo respecto también a lo que comentaba Noelia. Un poco también el análisis que hay que hacer respecto a esta situación que vos contabas, digo, no solamente en el plano familiar, sino también en el plano de la intervención estatal. Digo, cuando el Estado, desde sus diferentes instituciones, tiene que intervenir ante una situación de violencia, y el Estado no está, digo, está ausente, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, hablamos de que también esto como que a veces genera duda? ¿Por qué tuvimos que hablar de violencia de género? Porque necesitábamos darle un nombre, es decir, tipificar la situación que estaban atravesando mujeres de disidencias y diversidades, que era una situación en términos de violencia más extrema, por esto porque decíamos, por ejemplo, los femicidios, los transvesticidios y demás, porque el Estado no lograba intervenir ante esas situaciones. ¿Qué quiero decir con que la intervención estatal en casos de violencia es muchas veces nula, es compleja, y va una persona, ya sea un hombre o una mujer en casos de situaciones de violencia de género, por ejemplo, y digo, nos hemos encontrado con respuestas de, ¿pero qué? ¿Esto a vos te da miedo? ¿Que te amenace? Pero esto no se puede denunciar. Mira, no te dijo nada, es un mensajito nada más. ¿Pero qué hiciste para hacerlo enojar? Digo, ¿no? Un poco esta experiencia, Noelia, tan triste que vos contabas, tiene que ver un poco con esto. Y esto también es algo que venimos siendo el feminismo, por decirlo de alguna manera. A veces se cree como que el feminismo es lo contrario
al machismo o al patriarcado, y en realidad no, Dios, entendemos que el patriarcado nos atraviesa a todos y nos oprime a todos, muchas veces de manera distinta, también nos oprime de manera distinta, queremos una sociedad donde nadie sea oprimido. Y en donde, por ejemplo, en casos de intervención estatal, por ejemplo, ante casos de violencia, el Estado responda. Digamos, lo correcto acá que hubiera sido que a tu hermano se le hubiera podido dar la solución que se le tenía que dar desde el Estado, ¿sí? Y eso no pasa. Y digo, es muy complejo con los hombres, también es muy complejo con mujeres, disidencias y diversidades. Y así como se viene generando un proceso en la sociedad de construcción, en donde se viene luchando mucho para que al momento en el que, por ejemplo, una mujer va a denunciar y se le tome la denuncia, porque no pasaba, digo, también se vienen luchas, ¿no? Digo, de que el hombre pueda también determinar de qué hablamos cuando hablamos de violencia y qué significa no solo ejercer la violencia, sino también ser enfrentado, ¿no? Digo, también esto es todo un proceso, pero sí no quería dejar de pasar esto, no le cojo. Se termina perjudicando más, pues digo, te toman la denuncia, te preguntan, ¿pero qué? ¿Esto te da miedo? O no, esto no se puede denunciar, y esa persona no va más a la comisaría o a la comisaría de la mujer, al juzgado, a la fiscalía, ¿no? Digo, entonces termina siendo peor la situación. Por esto también venimos como luchando, dejo ese aporte y te dejo seguir, Evis. No, algo que quiero agregar a esto que dice Mica, o sea, a ver, tengamos en cuenta que en la provincia de Buenos Aires tenemos vigente la ley 12.569, que es la ley de violencia familiar, que habilita a que se denuncien los distintos tipos de violencia que se dan en las relaciones familiares, tanto a hombres como a mujeres y a cualquier miembro del grupo de una familia, tanto conviviente como no conviviente. Y es decir, que estos derechos están, digo, consagrados en la legislación, ¿sí? Y necesitamos claramente, digo, esto siempre ponemos en tensión, a ver, necesitamos tener una ley para capacitar a un sistema judicial, policial, estatal en general, en perspectiva de género. Digo, porque no era algo que lo teníamos como, digo, naturalmente, uy, tenemos leyes, ya es suficiente. No, tuvimos que tener una ley, que es la ley Micaela, justamente que obligara a todos los agentes del Estado, desde el administrativo, que está sentado en la mesa de entradas y que nos recibe, ¿sí? Hasta el juez, que está sentado y toma decisiones, esté capacitado justamente en perspectiva de género, ¿no? Y pueda problematizar estructuralmente las causas y los motivos de la violencia. Tuvimos que tener una ley. O sea, quiero decir esto, y no es una ley que tenga tantos años en vigencia, y que todavía está en proceso de construcción, y que todavía tenemos un montón. Una ley muy difícil de aplicar, además, porque digo, más allá de que aparece que se están haciendo capacitaciones acá, allá, la realidad es que, digo, las capacitaciones cuando están, y digo cuando están porque no siempre están desde el Estado, pero cuando esas capacitaciones están, también es súper difícil que la gente que tiene que capacitarse se capacite. Digo, tenemos jueces que se negaron a realizar capacitación en ley Micaela, ¿no? Digo, que dejaron asentado por escrito que no se iban a capacitar en cuestiones de género. Son luchas complejas y largas. Inclusive digo, algo que sucedió el año pasado, justamente, donde la Corte Suprema, cuando el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad Nacional le propusieron la fecha para fijar la capacitación, ellos emitieron una resolución de que ellos se autocapacitaban. O sea, digo, estamos hablando de un poder del Estado a otro poder del Estado, ¿no? Donde justamente hoy una de las grandes cosas de sistemas con los cuales tenemos que lidiar tiene que ver con el lugar donde mayor decisión se toma en esta materia, ¿no? Y donde podemos prevenir un montón de situaciones de que la violencia vaya incrementándose, y es el Poder Judicial. Y justamente es lo que más estamos tensionando y estamos poniendo en debate y en cuestión. O sea, cuando hablamos hoy, digo, y ponemos en agenda la reforma judicial feminista. O sea, porque claramente no debería ser una opción. Y también entendemos que la capacitación en género no solamente es suficiente, sino que también necesitamos la sensibilización, que esa capacitación no sean contenidos teóricos, porque ¿saben qué? Los contenidos teóricos
Me los leo acá en la ley, re bien, re lindo explicados, me los leí, punto, pero eso no significa que los haya podido internalizar, que haya podido tomar sensibilidad al respecto de la situación que atraviesa una persona que está denunciando violencia, ¿no? Y eso no ocurre. Hoy por hoy no ocurre. Todas las capacitaciones que se están dando generalmente tienden a vertir contenidos teóricos, ¿no? Y eso también es algo que tenemos que cuestionar y que tenemos que seguir poniendo en tensión y seguir disputando, ¿no? Porque la ley sola por sí misma no alcanza. Tenemos que exigir el cumplimiento, pero para poder exigirlo tenemos que conocerlo. Tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son, digo, lo que nos asiste, el cuerpo normativo que nos asiste, qué es lo que puede hacer. Está que si yo voy a la comisaría a denunciar una situación de violencia, no me quieren tomar la denuncia, yo puedo denunciar, existe un 0800 de asuntos internos, que yo puedo denunciar a ese funcionario policial que no me está tomando la denuncia, ¿no? Y hay un montón de mecanismos, hay cosas que ese agente del Estado no puede hacer, porque está justamente incurriendo en la violación de derechos. ¿Se entiende? Entonces, bueno, digo, problematizando y tensionando este sistema, ¿no? Nos damos cuenta que justamente digo, tenemos mucho todavía por seguir construyendo. Ojo, yo no voy a desmerecer todos los avances que hemos tenido en materia de género. Tenemos un montón de avances, ¿sí? Porque antes ibas a hacer denuncia, no sé, toda golpeada, y la pregunta que hacía el funcionario policial era: che, pero vos qué hiciste para provocarlo, ¿no? Decime, ¿qué hiciste? Decime la verdad. Bueno, che, pero no es para tanto. Vos pensalo, porque el lugar de la familia es, ¿no? Tal lugar. Yo siempre la traigo a Amanda. Amanda es una señora que me alquilaba una casa hace muchos años atrás, que se había quedado viuda con los hijos y eran muy chiquitos, ¿no? Entonces yo le digo, uy, qué difícil, Amanda, le digo yo desde mi lugar, re de ignorante, le digo, che, Amanda, qué difícil. Me dice, no, fue lo mejor que me pudo haber pasado, que se haya muerto. Y yo me quedé como mirándola. Digo, no, me recagaba a palo, le digo, pero Amanda, le digo, nunca denunciaste, nunca fuiste, digo, te pudiste, digo, esto de separar. Y no, dice, una vez casi me mata, dice, y salí con todos los chiquitos y me fui a la casa de mi papá y de mi mamá. Y ellos agarraron y me dijeron que no, que me tenía que volver porque mi lugar era al lado de mi marido. Me dice, y la única manera por la cual yo me libré fue cuando se murió. Fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Digo, hemos tenido avances. Digo, porque hoy tenemos una comisaría de la mujer y la familia, donde hay personal capacitado, ¿no? En esta materia, que la verdad que a veces hacen mucho con muy pocos recursos, porque eso también es otra cuestión que tenemos que problematizar, la falta de recursos dentro del Estado y dentro de estos dispositivos, ¿no? Que es algo que interpelamos continuamente y ponemos en tensión, porque la política pública sin recursos necesarios para poder financiarla también es violencia, ¿no? Entonces, seguimos exigiendo justamente que las instituciones destinadas a dar garantías de protección, de que las medidas de restricción, por ejemplo, se cumplan, ¿no? De que haya los botones antipánicos que necesitamos, o las pulseras de restricción mutua, que son, digo, muy novedosas y creo que son hasta mucho más útiles que el botón antipánico. Es un dispositivo donde se le pone una pulsera a las dos partes, por ejemplo, ¿no? En casos, se está usando en este momento en casos extremos, ¿no? Son las pulseras donde las personas cuando se acercan automáticamente se da la alerta, ¿no? Al móvil policial más cercano para que se acerque, ¿no? Al lugar donde están las partes. Sí, Digo, eso es perdón, algo Emi, bastante novedoso. Sí. te voy a interrumpir acá. No, y contarles que un poco, digo, lo encuentro medio como que tomó otra dinámica por esta problemática de la conectividad y demás, y que seguramente en menos de 20 minutos se vuelva a cortar. Digo, Eva les está trayendo todo esto y un poco la idea de hoy era poder darles algunas herramientas. Nosotros siempre decimos lo mismo, todas las mujeres han sido violentadas en algún momento de su vida. Digo, todas las que hoy estamos acá, en algún momento de nuestras vidas fuimos violentadas. Y seguramente hemos estado en situaciones violentas y seguramente tenemos
una mamá, una hermana, una amiga, una prima, una compañera de la facultad que ha sido violentada. Entonces, queríamos como traerles dos cosas. Una era darles como algunas herramientas, no solamente porque después como futuras profesionales las vamos a necesitar, digo, y quizás las vayan a ir puliendo a lo largo de su recorrido académico, pero darles algunas herramientas también porque las necesitamos individualmente, ¿no? En esto de decir, bueno, ¿qué situaciones denunciar? Estamos hablando de cuáles son los tipos de violencia. Recuerden que cuando Eva dijo, bueno, tenemos los tipos de violencia psicológica, física, simbólica, económica, patrimonial, sexual y demás, todos esos tipos de violencia están tipificados, que todo eso se puede denunciar. Digo, puedo denunciar desde una manipulación, puedo denunciar una amenaza, puedo denunciar la violencia psicológica. Digo, todo esto se puede denunciar. Y es necesario saberlo, no solamente para poder ir y denunciarlo, sino también porque si en el momento que voy a denunciar me dicen, no, la denuncia te la puedo tomar, decir, no, sí, mirá, eso está escrito acá, ¿no? Digo, todos los tipos de violencia se pueden denunciar. Cuando hablamos de violencia de género, tenemos la comisaría de la mujer y tenemos comisarías que son comisaría de la mujer y la familia, que también cuando hablamos de violencia familiar denunciamos en esas comisarías, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta es importante. Y que cuando después hacemos una denuncia, empiezan distintos procesos, digo, no quiero, me parece, no sé si estás de acuerdo, pero no andar mucho en esto ahora, pues no nos da el tiempo, pero digo, hay denuncias civiles, denuncias penales, de acuerdo al tipo de denuncia. Un ejemplo muy claro, una violación es una denuncia penal, y una denuncia por puede ser una denuncia civil. Civil y penal son dos procesos distintos, ¿sí? ¿Qué nos permite denunciar? Que el Estado deja de esa situación violenta, ¿sí? Entonces, cuando se realiza una denuncia, además de empezar procesos investigativos, etc., y de activarse ciertos mecanismos que deberían también contenernos, digo, psicológicamente, tener en cuenta, por ejemplo, la situación económica de esa persona. Digo, si hablamos de una mujer que se tiene que ir de la casa, bueno, los centros integrales, que son como las casas que se le dice las casas de medio camino y demás, digo, ese sistema está y es importante activarlo. Denunciamos, se activan un montón de medidas de protección que son las que estaba nombrando Eva. Una de las que es más conocida es la orden de restricción, es decir, que las personas no se pueden acercar mutuamente. A veces se cree que es el violento el que no se puede acercar a la persona que denuncia, en realidad son restricciones mutuas, ¿sí? Desde restricción, los botones antipánicos, tenemos las órdenes de exclusión del hogar, es decir, si yo estoy denunciando, pero estoy viviendo con el violento y necesito que el violento se vaya de mi casa, por ejemplo, estoy criando 5 niñas, bien, sale la exclusión del hogar del violento de ahí, y así hay un montón de medidas que justamente son medidas de protección para la persona que está padeciendo una situación de violencia, en este caso violencia de género, también puede ser violencia familiar. Y vamos a ahondar un montón en este tema, pero es importante que sepan, porque por ahí Eva empezó a hablar de estas cuestiones como lo del botón antipánico y demás, y digo, a veces parece lejano, ¿no? Decir, conocer una persona que vaya a llegar a una situación de tener un botón antipánico, o parece hasta en el imaginario social un imposible, ¿no? Decir, bueno, pero ¿qué tengo que hacer para llegar a esto? ¿No? Se imaginan 5 o 10 judiciales. Es acercarse a una comisaría de la mujer y la familia, no necesitan estar acompañadas por un abogado. Puede estar una persona que está realizando una situación de violencia, o puede ir un tercero a una situación de violencia. Acá, por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan tanto estatal como públicamente, pero que tienen cargos relacionados con el cuidado, en educación, digo, las escuelas, en los hospitales, etcétera, por ejemplo, tienen la obligación de denunciar estas situaciones de violencia. Entonces, si como trabajadores sociales estamos trabajando en una escuela y damos cuenta de una situación de violencia de género, de violencia familiar, tenemos la obligación de ir y denunciar. Ahora me posiciono como equipo docente de una facultad, ¿no? Y digo, es lo mismo, trabajo en un cargo docente en una universidad. Por eso podemos dejar todas estas... Mica, perdón que te corte, pero se te traba muchísimo.
O sea, se te Ya está, escucha que siga Eva. súper cortado. Que No, siga él, que siga capaz, él. si alguno tiene alguna pregunta o quiere hacer algún aporte, creo que sería muchísimo más enriquecedor. Eso, que sepan que la idea era que el encuentro terminara hoy, digamos, no seguir la semana que viene, excepto que tengan muchísimas preguntas y quieran volver a trabajar el tema, sí, pero nada, que cerrara hoy, digamos, como para que lo vayan pensando eso también. Si alguno quiere comentar algo, puede abrir el micrófono libremente, o quiere hacerle alguna pregunta a Eva o a Mika también. Yo, en realidad, perdón. No, Dale. sí, estamos esperando que hablen. No, me gustaría por ahí si pueden pasar los lugares por escrito o en el chat, no sé, los lugares donde se puede por ahí denunciar o por ahí buscar algún tipo de contención. Sí, nosotros Bueno, tenemos... nosotras tenemos elaborado, vamos a decir lo mismo, Estamos con las mismas palabras, además. Dale, la Evi. misma palabra. No, que tenemos elaborado justamente toda la ruta crítica. Lo que llamamos ruta crítica es las distintas instituciones por las cuales, digo, se atraviesa cuando uno hace una denuncia, y en realidad siempre hablamos que la ruta crítica empieza antes, porque el proceso del darse cuenta empieza antes de ir a denunciar, ¿no? La interpelación y el darse cuenta de que uno está en una situación de violencia ocurre muchísimo antes de ir a una comisaría y decir, voy a denunciar, ¿no? Entonces, existen instituciones, tanto estatales como de la sociedad civil, organizaciones que acompañan estos procesos. Desde el antes, el proceso de la denuncia y todo lo que viene después. Porque después vienen un montón de otras cosas. No solamente con la denuncia, listo, ya está, se solucionó todo. No termina ahí. Nosotros hemos elaborado, que lo tenemos elaborado con Mika, ya de un seminario que dimos ahora en marzo, en los seminarios de extensión curricular, todo lo que es el proceso de la ruta crítica. Nosotros esto lo vamos a pasar para que sea material de la cátedra y que lo puedan subir las chicas al aula virtual, y ahí tienen consignado las instituciones, los días de atención, los horarios, qué recursos pueden buscar y todo lo demás. Así que en ese sentido quédense tranquilas porque eso ya lo habíamos pensado y lo van a traer todo por escrito. ¿Alguien más quiere hacer otro? Sí, Mica. No, y que tenemos en la universidad algo que se llama protocolo de género. A mí se me escucha mal, no sé si querés contar un poco vos. Sí, digo, es algo que es un instrumento interesante, ¿no? Que podamos conocer que nosotros dentro de esta universidad tenemos un protocolo que está vigente, ¿no? Que tenemos una ordenanza del Consejo Superior, que es la 2380 del año 2017, ¿sí? Que arma un protocolo de qué hacer. Este protocolo va a regir para todas las unidades académicas que integran la universidad, ¿sí? Y va a regular o va a intervenir. Bueno, Abigail dice, yo veo muchas mujeres que denuncian más de una vez y mueren. Ustedes que plantean sobre esto, para que cambie lo más rápido posible, que vayan presos estos violentos. Si quieren, termino de explicar lo del protocolo y vamos a esta pregunta. ¿Les parece? Nos parecía como importante que ustedes conocieran que hay un protocolo. Igual sepan que pueden entrar a la página, vieron, oficial, la Facultad de Trabajo Social, y lo pueden descargar, y lo pueden leer. Está ahí para descargarlo en PDF, además. Pero bueno, eso es importante, que sepan que va a regir todas las relaciones, tanto laborales y educativas, que se desarrollan en todas las unidades académicas, ya sea del complejo o en las unidades de extensión universitaria. Esto es importante tenerlo en cuenta, y va a incluir todos los tipos de violencia, ya sea porque es una forma personal o sea, a través de los medios tecnológicos, redes sociales, las reuniones de Zoom, teléfono, todo lo que pueda ser es susceptible de ser denuncia. Este protocolo prevé que la persona que denuncie se sienta acompañada y asesorada. No necesariamente puedo contactarme con el equipo del protocolo, de hacer el protocolo solamente para denunciar, también para recibir asesoramiento. Esto es importantísimo. ¿Qué se puede denunciar? ¿Qué podemos denunciar? ¿Quién pueden denunciar o hacer una consulta?
todas aquellas personas del ámbito de la universidad que hayan padecido una situación de violencia o bien que hayan sido testigos de una situación de violencia. Yo puedo recurrir a este equipo técnico si, por ejemplo, presencié una situación de acoso de un docente o una alumna, por ejemplo, ¿no? Y pedir asesoramiento en la materia. Después, se puede denunciar todas aquellas conductas por acción o por omisión, lo mismo que dice la ley, ¿no? Que impliquen la discriminación hacia las mujeres o el colectivo de la diversidad, que impliquen la afectación de los derechos tanto de las mujeres como del colectivo LGBTI+, que están reconocidos en las leyes nacionales, por ejemplo, tener la identidad de género, ¿no? O sea, teniendo en cuenta la ley de identidad de género, todavía tenemos casos de mujeres o hombres trans que, por ejemplo, siguen siendo llamados por el nombre que figura en el DNI, cuando la ley de identidad de género dice otra cosa, ¿no? Bueno, esas situaciones se pueden denunciar, o sea, dentro del ámbito de la universidad. Después, todas aquellas situaciones de violencia que estén consagradas en ley, la sexual, la física, la psicológica, la económica, la simbólica, todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Está ya consagrado en la ley 26485. Después, se puede denunciar